Buenos días a todos. Hoy vamos a estar hablando hoy y el domingo que viene de un tema muy pertinente porque nos compete a todos nosotros, porque estamos justo a las puertas de ello, y es de las misiones. Misiones. Estamos ahí a punto de enviar a Mateo al campo misionero. Sé que de alguna manera Laura ha sido enviada como con una misión de la iglesia, pero por otro lado es como si Mateo realmente va a tener una experiencia misionera de otro nivel, una experiencia transcultural. Y vaya si va a ser transcultural, porque en el barco hay de múltiples nacionalidades, personas en ese barco, de todas partes del planeta Tierra. Así que va a ser una experiencia totalmente transcultural, además y adicionalmente que va a estar visitando estos puertos en África, lugares muy necesitados, donde estamos seguros que la misión que va a estar haciendo la tripulación entera, Mateo como parte de ella, va a ser muy efectiva. Entonces creo que nos atañe a todos el tema de las misiones, ¿verdad? ¿Cómo enviar a un misionero si no entender qué son las misiones? ¿Cómo enviar a un misionero si no sabemos por qué lo enviamos o para qué lo enviamos? ¿Cómo decir que somos una iglesia que practica las misiones si no entendemos qué son las misiones? De eso se trata esta mañana y también el domingo que viene, que vamos a estar preparando el terreno. El domingo que viene vamos a imponer nuestras manos como autoridades espirituales, y todos como iglesia vamos a comisionar a Mateo para que él entienda y reciba la sabiduría, la unción y el peso de la autoridad para cumplir la misión a la que el Señor lo va a enviar. Y nosotros sabemos como pastores que estamos sembrando un hijo, pero también estamos sembrando a un siervo en la obra de Dios. Y el tiempo está aquí, está moviéndose el Espíritu de Dios, está soplando esta brisa de acción, el Espíritu Santo está levantando la iglesia. Yo estoy muy emocionado esta mañana de poder compartir sobre esto, así que vamos a empezar, y yo voy a usar versículos conocidos para todos vosotros, pero que son la base de las misiones. Y el versículo central en el que me quiero apoyar este día es Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Dice este versículo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este versículo, antes de entrar en el tema, en desarrollar el tema, quiero empezarte diciendo dos cosas muy destacadas para mí que hay en este versículo, que tienen que ver con las misiones. La primera de ellas es la palabra poder, y la segunda es la palabra testigos. Claro, todo el versículo es importante, pero hay dos palabras que yo quiero empezar resaltando antes de desarrollar los temas de este mensaje. Te voy a enseñar tres cosas respecto a misiones en esta mañana, así que está muy atento, un corazón muy dispuesto, porque las misiones deben estar en el corazón de una iglesia. Las misiones deben estar en el corazón de unos pastores. Las misiones deben estar en el corazón de una iglesia que está viva y que entiende que su misión está en acción. Amén. ¿Cómo está nuestra misión? En acción. Nuestra misión, la iglesia está en acción. Entonces, dos palabras. Primero, poder. Dice aquí: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esto quiere decir que cuando hablamos de poder, no hablamos de un poder que no está bajo un cauce, sino que hay como un recipiente que va a recibir ese poder. Ese recipiente vamos a ser nosotros, los que queremos ser testigos del Señor. Esos testigos del Señor van a recibir ese poder, y quiero que pienses en la idea de este poder que implica todo lo que sea necesario. Cuando pensamos en el poder que va a derramar el Espíritu Santo para cumplir la misión, amén. Cuando queremos pensar en el poder que el Espíritu Santo va a derramar para que cumplamos la misión, será un poder que traerá todo lo necesario. Di conmigo en voz alta: traerá todo lo necesario. El poder que Dios va a derramar para que cumplamos la misión
viene con un paquete completo. Todo lo que necesita una persona está ahí, compilado, recopilado en la persona del Espíritu Santo, siendo derramada sobre aquel que quiere ser un testigo de Cristo. Por eso cuando tú dices, yo quiero que el Señor me use para que yo sea un testigo suyo, entonces Dios va a visitarte con su poder, y ese poder te va a respaldar con todo lo necesario. Quiero que entiendas que te va a respaldar con lo sobrenatural, te va a respaldar con denuedo, te va a respaldar, como vemos en el libro de los Hechos, con lenguas, con profecía. Te va a dar todo el equipamiento que necesites, poder que trae todo lo necesario, todo lo necesario. Y la segunda cosa es la palabra testigos. Y sabes que la palabra testigo que aparece en este versículo en el griego es la palabra mártir. No sé, pero supongo que te pasa como a mí, que me sorprendió, porque todos entendemos lo que significa la palabra mártir: alguien que da su vida por una causa. Da su vida en el sentido de que le pueden quitar la vida por causa de eso que él cree, de su creencia, de su convicción. Y cuando dice me seréis testigos, y la palabra que aparece allí, me seréis mis mártires, no quiere necesariamente decir muerte, sino que implica una preparación para ofrecernos y entregar todo lo que implicará para que se cumpla la misión. El verdadero testigo estará dispuesto a entregar todo en el altar para que realmente se pueda cumplir la misión por la cual Dios lo está enviando. Por eso hay mucha gente que está en la iglesia pero no son testigos del Señor. Testigos no es decir uno que asista a una iglesia. Testigo es cuando una persona tiene un compromiso absoluto, todo su ser se compromete. Yo quiero en mi vida pagar el precio completo, todo lo que haga falta para que el nombre del Señor sea llevado muy en alto. Ofrecernos en todo lo que implicará la misión, estar preparados para cualquier cosa que tengamos que enfrentar. Y cuando uno envía a un misionero, ese misionero tiene que ir preparado, porque no sabe a qué cosa se va a enfrentar. De hecho, Mateo ha hecho indagaciones para saber de qué va el barco, cómo va, pero en el fondo él sabe que no tiene ni idea de todo lo que va a pasar. De hecho, ningún tripulante sabe todo lo que va a pasar, porque aunque sepan las funciones y cómo se desarrolla todo dentro del barco, cuando llegan a los puertos y tienen el contacto con la población, con la comunidad, no saben lo que va a pasar, no saben cómo Dios va a obrar. Por más de que planifiquen, estarán bajo el libro de los Hechos de los Apóstoles en acción en el siglo XXI. Dios haciendo cosas extraordinarias por mano de sus testigos en este tiempo, de los que son enviados, y ellos saben que tienen que poner su mano en el arado, implicarse en la misión y prepararse para enfrentar cualquier cosa, desde cosas pequeñas e insignificantes que nos van a incomodar en la misión, hasta cosas difíciles. Y es que es cuando uno está en el ministerio, cuando uno está en las misiones, no sabe todo lo que va a implicar. Uno solo sabe que abraza en amor el llamado de Dios, pero no sabe todo lo que va a implicar. ¿Y cuánta gente se levanta para criticar a un siervo de Dios, a un misionero, a un obrero, pero no tiene ni idea de las cosas que tiene que vivir? Porque de alguna manera tú tienes tus propias dificultades personales en tu vida, tus batallas personales, pero de alguna manera alguien que decide obedecer a Dios y poner la mano en el arado tiene como unas dificultades añadidas, adjuntas a la misión que ha decidido abrazar. Si no es fácil, decirle sí a Dios no es fácil. Soltar todo lo que sea cómodo, para Mateo te aseguro que es más fácil quedarse en Alicante. Te aseguro que es más fácil llegar a su casa todos los días y tener su cama calentita. Te aseguro que es más fácil trabajar e irse de vacaciones cada 3 meses a un tour, a un buen hotel con el dinero que está ganando, y no incomodarse a meterse en un barco, porque yo no sería de los que sería capaz de vivir en un barco. No sé si me entiendes lo que quiero decir. Una litera donde estás en compañía, ya no duermes solo, no es que son literas individuales con cama king size, no, estás acompañado, un armarito pequeñito,
Si te quieres bajar del barco, no puedes, estás atrapado en un sitio donde Dios, no estoy desanimándote, esto no. Estoy tratando de abrirle los ojos a la iglesia para que entendamos que el testigo va a tener que enfrentar una serie de cosas. Hoy les voy a compartir 3 cosas que implican la misión. Primero vamos a hablar del alcance. Vamos a hablar del alcance primero. Mateo 28, versículos 18 al 20, que lo hemos leído muchas veces, pero ¿cómo no lo vamos a leer hoy cuando estamos hablando de misiones? Mateo 28 es la comisión que hace Jesús a sus apóstoles, a sus discípulos, antes de ascender al Padre. Y cuando Él los va a comisionar dice esto: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por supuesto que sería muy cómodo adaptar el versículo para que diga: id y haced discípulos a todo lo que te quede cerca y fácil. Pero Jesús no dice que tenemos que hacer discípulos solamente en el lugar donde vivimos o la gente más cercana a nosotros, lo cual tenemos que hacer, y lo hablaremos en el segundo punto de este mensaje, sino que Jesús dice que tenemos que hacer discípulos a todas las naciones. Dilo conmigo: a todas las naciones. O sea, ¿hasta dónde tenemos que ir para ser discípulos? A todas las naciones. ¿Acaso hay alguna iglesia que esté excluida de esta responsabilidad? Ninguna. Jesús le dio esta comisión a todos los que se dignen ser llamados discípulos suyos o se precien de querer ser un discípulo del Señor. Así que esa comisión es para ti y es para mí. La comisión de ir a las naciones de la tierra es para ti y es para mí. La comisión de ir a las naciones de la tierra es para los que quieren ser testigos, como hemos leído antes en Hechos capítulo 1, versículo 8. Luego hablaremos de cómo hacerlo. Evidentemente todos nosotros no podemos hacer la maleta de irnos a las naciones y dejar la vida que tenemos. Pero si entiendes que el llamado de alcanzar a las naciones es para ti y es para mí, tenemos que encontrar un cauce para que se cumpla ese llamado. Porque el alcance, que es de lo que estamos hablando, el alcance es: ¿han visto esos pescadores que pescan con mosca, que cogen la caña y es súper largo ¿lo han visto? Y que hacen como un baile con la cuerda y llega un momento donde la lanzan y eso va un montón de metros. Estamos hablando del alcance, el alcance. Entonces, una iglesia determina según su visión y su fe cuál es su alcance. Si una iglesia quiere ser cómoda, su alcance es escasamente Alicante, su lugar de trabajo. Pero el alcance que Jesús nos pone es las naciones de la tierra. Fíjate el alcance. Nosotros no podemos cambiar el alcance que el Señor ha determinado para nosotros, que es las naciones de la tierra, lo cual significa que todos nosotros deberíamos implicarnos hasta donde nos sea posible para que todas las naciones de la tierra conozcan del Señor. Amén. ¿Cómo puedes hacerlo? Por ejemplo, orando. Aunque voy a hablarte más adelante de eso. Tú puedes orar por un país. De hecho, a nosotros nos enseñaron a coger mapas y orar, y teníamos libros de misiones y todo. Éramos una iglesia tremendamente implicada antes de ser pastores, cuando éramos jóvenes y miembros de nuestra iglesia, implicadísimos en las misiones, entendiendo que nuestro llamado era el mundo entero. Aunque no teníamos ni un céntimo en el bolsillo para ir a alcanzar el mundo entero, creíamos que si el Señor nos mandó, lo podíamos hacer. Entonces la iglesia se implicó de muchas maneras. Una de ellas es que adoptabas, por ejemplo, un país, o orabas por un país diariamente, o orabas por un continente, hacías un calendario dentro de tu oración para orar por las naciones, cosa que necesitamos recuperar aquí en la iglesia, orar por las naciones. Yo me acuerdo cuando oraba por misiones, por naciones que existían en los libros de misiones, y yo diga, ¿de dónde vivirá esta gente? No tenía ni idea en qué lugar del planeta existía eso, pero alguien que había estudiado misiones había descubierto esa cultura, esa lengua,
esa necesidad, qué creían, por qué necesitan de Dios, cómo podemos orar por ellos. Creo que tú hiciste un altar de esto en el campamento de jóvenes, un altar de oración por las naciones, y necesitamos que se despierte esto, necesitamos que volvamos a extender el alcance. Podemos también, no solamente orando, sino también apoyando a un misionero, y también podemos hacerlo enviando nosotros al misionero. Muchas veces los misioneros no necesariamente son nuestros, pero sabemos que hay un misionero en un lugar, podemos apoyar la misión de lo que está haciendo. Si él nos envía una carta diciendo estamos construyendo una casa porque no tiene la gente donde dormir aquí en el África, donde sea, y tú dices, el Señor me está hablando, yo debería ser parte de eso. Yo soy uno de los que he sido tocado porque hay una misión con la que yo siempre me he sentido muy identificado, que se llama Emanuel. Ellos están en Colombia, no sé si están en otros países, pero Dios los llamó a ellos a levantar orfanatos para niños pequeñitos que no tienen nada, pero orfanatos cristianos. Y ellos muchas veces pasan mucha necesidad, hacen la misión casi con las uñas. Y tú pensarías que misión es solamente ir al África o ir a las tribus del Amazonas. No es cierto. Se puede hacer misiones en países del primer mundo como en países del tercer mundo. Se puede hacer misiones en lugares de riqueza, porque los ricos también necesitan al Señor. Y se puede hacer misiones en lugares de pobreza. Las misiones, queridos, no tienen nada que ver con pobreza y atender necesidades materiales. Eso puede ser parte de una misión, pero la verdadera misión es ir y compartir las buenas noticias de que Jesucristo es esperanza, vida, salvación y perdón para todo aquel que cree. Esas son las misiones. Entonces, en el camino de las misiones haremos muchas cosas para que ellos lleguen a conocer al Señor. Dice aquí el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Parte del comisionado va a enseñar en el alcance, va hasta esa nación y allá enseña el camino del Señor. ¿Cuántos cuando llegaron al camino del Señor vivían de una manera hasta que fueron enseñados por lo que la palabra decía que era correcto y creían que su manera de vivir era correcta hasta que la palabra te dijo no, esto que tú haces no es correcto, yo quiero que tú cambies esto de tu cultura no es correcto, quiero que dejes eso de tu cultura y tengas cultura del reino, la cultura de la palabra de Dios? ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo tenía tradiciones de mi familia súper arraigadas y descubrí que algunas de esas tradiciones, como darle cerveza a los bebés, en mi familia cuando alguien era un bebecito ya le acercan, no, es que él tiene que irse entrenando, decían, y le iban dando cerveza cuando tenía 6 meses. Y para ti suena raro, pero para mí era lo más normal ver que estaban todos los adultos tomando cerveza y dándole cerveza al bebé. Son cosas de una cultura. Tú puedes decir, qué inculto los de la familia del pastor. Bueno, tú tendrás tus inculteces, las tuyas. Yo estoy de acuerdo contigo. No solamente no estaba de acuerdo, sino que luego cuando entendí muchas más cosas del evangelio dije, no, hay cosas de la cultura de mi familia que yo no las quiero. Y cuando uno llega a una cultura con una misión, pues ellos tienen su cultura y creen que todo lo que hacen, todo lo que piensan es correcto. Y los que quieren arrepentirse van a abrazar la verdad de la cultura del reino de Dios. Y los que no van a sentirse incómodos porque el evangelio va a querer decirles que esta adoración pagana, estas costumbres que tienen en su cultura no tienen buenas raíces, no glorifican a Dios y le va a incomodar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Como dice Pablo en Corintios, para el Señor somos olor grato en los que creen, olor de vida para los que creen y olor de muerte para los que se pierden, porque no es culpa nuestra, nuestra misión es predicar el evangelio. El Señor nos envía a esa misión. ¿Y dónde empieza la misión? Pues la misión empieza, como dice, volvamos a leer Hechos 1:8, la misión empieza cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Vamos a ver la segunda cosa de este mensaje, la simultaneidad. Simultaneidad. ¿Qué significa simultaneidad? Pues que varios hechos ocurren al mismo tiempo. Al mismo tiempo, decimos simultáneamente. Al mismo tiempo que está ocurriendo un hecho, en otro lugar está ocurriendo otro hecho en el mismo momento.
Y cuando uno entiende bien la simultaneidad, entiende que lo que dice Hechos capítulo 1, verso 8 es un mensaje simultáneo, porque dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y cuando uno lee, creo que pedí a los chicos que tuvieran en pantalla ese mismo versículo, pero en la Nueva Versión Internacional. Dice, Nueva Versión Internacional: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, sobre vosotros, recibirán poder y serán mis testigos. Pero esa es la parte diferente, escúchalo. Y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Creo que la Nueva Versión Internacional expresa mejor la simultaneidad que la traducción Reina Valera, porque Reina Valera da la sensación de que primero predicas en Jerusalén, y cuando se nos convierta toda la gente de Jerusalén, entonces voy a ir a Judea, que es toda la provincia, y luego si logramos evangelizar toda Judea, que es toda la provincia, me voy a Samaria, que es más allá, y si logro evangelizar Samaria, entonces sí voy a ir hasta lo último de la tierra. O sea, voy a ir progresivamente avanzando, y si lo consigo, salgo al siguiente círculo de alcance hasta llegar a lo último de la tierra. Pero si no entendemos simultaneidad, ¿saben lo que nos va a pasar? Lo que le pasó a la iglesia del libro de los Hechos, que se quedaron en Jerusalén predicando, y como no terminaban de evangelizar, nunca salieron a Judea, nunca salieron a Samaria y nunca fueron a la última de la tierra. Estoy hablando de los primeros capítulos del libro de los Hechos. Se quedaron en Jerusalén porque empezó el Señor a moverse en Jerusalén, y dijeron: ¿para qué moverse? Hay una obra de Dios aquí y hay tanta necesidad aquí, no salgamos de aquí. Y tú puedes decir lo mismo hoy, porque Jerusalén representa para nosotros la ciudad de Alicante. Para algunos representa Villajoyosa, para otros representa Benidorm, para otros representa Elda. No sé si se me escapa alguno otro. ¿Cuál? ¿Monóvar? Monóvar. Eso representa la ciudad de Jerusalén, el lugar donde ellos vivían, el lugar donde arrancaba la misión. Y por supuesto que tenemos que predicar a Cristo en la ciudad donde estamos, en la ciudad de Alicante, y tenemos que llevar a muchos a los pies del Señor y hablarle a la gente aunque se resista, porque el mensaje no deja de ser la verdad. Pero cuidado cuando nos detenemos y no vamos a todas las naciones. Acuérdate otra vez, Mateo 28: id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Quién dijo esto? Nuestro Maestro, el Señor. Entonces nuestro llamado no es solamente Alicante, nuestro llamado es ir a todas las naciones. Acuérdate, iglesia, una iglesia tiene que tener un corazón misionero. Una iglesia tiene que tener una visión de simultaneidad. Mientras que hace discípulos en Jerusalén, en este caso sería la ciudad de Alicante, también tiene que ir a San Vicente, también tiene que ir a San Juan, también tiene que ir a La Vila, también tiene que ir a Benidorm, a Monóvar, a Petrer, y tiene que extenderse por toda la provincia de Alicante hasta donde nos sea posible llevar el mensaje de Cristo. Pero luego tenemos que llevarlo más allá de las fronteras de la provincia de Alicante. Mientras que nos sea posible, tenemos que salir y evangelizar a esas provincias que quedan colindando con nosotros, a otros lugares de España. Y luego nuestro llamado es ir a las naciones. Y Dios nos puede mandar a que enviemos un misionero a Italia como a África. Tienes que volver a recordar, tenlo muy claro, que la obra misionera no es evangelizar gente pobre, no es evangelizar gente pobre. La obra misionera es evangelizar a todos los que están perdidos, que no han tenido un encuentro personal con Jesucristo. Así vivan en Mónaco, así tengan un Ferrari, un Lamborghini, pero no tienen al Señor en su vida. Así estén en el mundo de la farándula y de la riqueza. ¿No vemos tanta necesidad, tanta miseria emocional en toda esa cultura? Entre más ves las redes sociales, más ves, dices, es un mundo totalmente contaminado. Señor, si tú envías un misionero verdadero entre los artistas, para que los artistas puedan ver, puedan percibir, puedan escuchar,
y puedas encontrar un misionero que sea como Jesús en medio de prostitutas y ladrones. Así, un misionero, no un artista que si se mete allá se lo devoran y se convierte en uno más de ellos. No, un misionero verdadero, que realmente entiende la misión. Entonces ese proceso lo vemos tú y yo cumplirse en el libro de los Hechos. En los primeros capítulos 1 y 2 ellos reciben el poder. En los capítulos 3 al 7 ellos predican en Jerusalén. En el capítulo 8 son movidos por el Espíritu Santo para ir a Samaria y empieza el avivamiento de Samaria con la persecución, con la muerte de Esteban. En el capítulo 10 entonces empiezan a ir donde los gentiles, en Jope, en casa de Cornelio, cuando Pedro predica, y empiezan a salir de Jerusalén para ir a las naciones, que fue lo que Dios les dijo a ellos y nos dice a nosotros igualmente hoy. Iglesia de Alicante, tenemos que romper nuestra comodidad de que la misión es Alicante, mi casa, mi vida y mi círculo. Nuestra misión es las naciones, y en la medida que tengamos recursos debemos ser una iglesia que ora y que hace misiones, porque es nuestro llamado. En los capítulos 11 y 12 ellos dan un informe en Jerusalén acerca de todo lo que ha ocurrido y son perseguidos por ellos. Y en el capítulo 13, de lo cual predicaré el domingo que viene, en el capítulo 13 la iglesia de Antioquía comisiona a Pablo y a Bernabé para que inicien el primer viaje misionero. Qué hermoso que esta iglesia entendió su llamado misionero con más claridad que la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén fue llevada a cumplir la misión por presión de las circunstancias que Dios movió para que ellos salieran a cumplir la misión. Sin embargo, la iglesia de Antioquía no hace la misión por presión, sino por entendimiento espiritual. Ellos escuchan al Señor y el Espíritu Santo dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he enviado. Y ellos, imponiendo las manos, los envían a la misión. Y allí vemos la cuna de las misiones. Hechos capítulo 13, la comisión. Obviamente Jesús comisionando a los 12, pero luego ya en la iglesia como iglesia del Señor establecida, en el capítulo 13 de los Hechos, ellos salen a evangelizar. ¿Y saben lo que van a evangelizar? Van a ir hasta lo último de la tierra y van a evangelizar Europa, Asia. Y el gran sueño de Pablo, llegar hasta aquí, hasta España, considerado lo último de la tierra. Para sus mapas, para su tiempo, llegar hasta aquí, hasta España, era ir hasta lo último de la tierra. Su sueño era decir: no quiero morirme sin que llegue hasta lo último de la tierra, que sería para él España. Por eso lo ves predicando en Italia. Contextualízate, piensa, él predicó en todo lugar, a todo tipo de gente. Predicó a gente rica, a gente pobre, a gente de poder, a gente del ejército, a gente pobre, a gente enferma, a gente sana, a gente orgullosa, a gente llena de espíritus endemoniados, a todo el mundo. Y tercero, la responsabilidad. Entonces, te repito, primero, ¿qué era? El alcance. ¿Hasta dónde hay que ir? A todas las naciones, ¿cierto? Segundo, la simultaneidad. No evangelizamos primero aquí y luego cuando terminemos vamos allá. No, simultaneidad es que al mismo tiempo que evangelizamos aquí, tenemos que estar buscando la manera de hacer la obra allá, simultáneamente. Evangelizamos aquí, evangelizamos en África. ¿Cómo vamos a hacer eso? Enviamos un misionero, el misionero hace la obra, y cuando él hace la obra, nosotros estamos haciendo la obra con él. Por eso el misionero tiene una gran responsabilidad. El misionero no va por su cuenta, el misionero no va a hacer sus propios planes. Él está totalmente conectado con nosotros, tiene una responsabilidad con la iglesia local. Cuando nosotros fuimos enviados aquí, sabíamos de esa gran responsabilidad. Simultaneidad. Y tercero, responsabilidad. Tenemos responsabilidad en 3 cosas. La voy a compartir muy rápido. Responsabilidad. Primera responsabilidad que tenemos nosotros: amar a todas las naciones de la tierra. Primera responsabilidad que tenemos: amar a todas las naciones de la tierra. Si hay alguien que no debe discriminar, es un cristiano. No, yo evangelizo todo menos negritos, yo evangelizo todo menos latinos, yo evangelizo todo menos gitanos, yo evangelizo todo menos españoles,
porque así como un español puede creer que a él no lo pueden excluir, hay gente que dice, uy, no, los españoles no, eso es muy difícil, su temperamento. Y otros dicen, no, los gitanos, no, los colombianos son lo peor. No, y yo ya sé que son los argentinos. Qué cosa, ¿no? A veces me meto con los argentinos, a veces con mi mamá. Pero bueno, solo por bromear. Nuestro gran llamado es amar a todas las naciones. ¿Sabes por qué lo sabemos? Por un versículo que te sabes súper de memoria, Juan 3:16. Porque el Señor, el Padre, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por quién dio su Hijo? Por todo el mundo. No hay una tribu indígena por la que Jesús no haya muerto, no hay un país civilizado por el que no haya muerto, no hay una persona en su condición pecaminosa por quien Jesús no haya muerto, que si se arrepiente no pueda ser perdonado, porque sin arrepentimiento no hay perdón, sin fe, sin rendición, no hay transformación, y el verdadero cristianismo es transformación. Dios amó al mundo, entonces nosotros, sus hijos, tenemos que amar al mundo. Y el mundo son todas las personas que están en el planeta Tierra, con todos sus trasfondos étnicos, políticos, sociales. No hay gente en la que tú piensas que es más difícil de amar, ¿sí, no? ¿O no es así? Por ejemplo, te voy a ser honesto, cuando hubieron todas estas revueltas en Cataluña, ¿te acuerdas? Que quemaban toda la ciudad, que era un caos. A mí me costaba amar a esas personas, y sin embargo lo que hacíamos era orar por esas personas, porque Dios nos dice, ámalos, ellos están perdidos, ellos están totalmente confundidos, ora por ellos, como cuando Jesús dice que ama a tus enemigos, hazles bien. Entonces Dios ama a todas las naciones y nosotros también. Verso 17, ese es el 16, que se lo saben de memoria, pero miren el 17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¿Qué es lo que está en el corazón de Dios? Rescatar. El corazón de Dios no está en hundir al que se está hundiendo, sino sacarlo, ¿cierto? Se tiene que querer dejar ayudar, eso sí, que si no se quiere dejar ayudar no hay manera de sacarlo. Pero mientras una persona haya oportunidad, la misión de la iglesia es ser una mano tendida para sacar. No sabemos si Dios va a poner en el camino de Mateo a una persona en Ghana, en Liberia, en estos países donde va a estar, donde él vaya a poder hablar con esa persona, y cuando le hable, esa persona abra su corazón a Jesús. ¿Te imaginas lo sorprendente? Que Dios use a un muchacho que nació en Colombia, se lo trajo a vivir a España, lo envió al África solamente para salvar a esa persona del África, que perfectamente puede cambiar la vida a su familia y a su cultura. ¿Entiendes el poder de las misiones cuando son bien hechas? Es tremendo. Por eso no podemos rehusarnos. No sabemos cuál es el alcance de lo que puede ocurrir. Segunda cosa, orar. Por supuesto amamos, pero también tenemos que orar por las misiones. Mira que 1 Timoteo 2 versículos 1 al 4 dice de la siguiente manera: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, quiere decir por todos los seres humanos. Dice, te exhorto a que hagas todo tipo de oraciones por todos los seres humanos. Por eso cuando haces una oración para que Dios salve a alguien o un continente o un país, cuando tú ves una catástrofe en un lugar y tú oras por la gente que está viviendo en ese momento esa situación, esa catástrofe, cuando tú sientes la necesidad de comprometerte ante alguna necesidad que tú estás viendo en otro lugar del mundo, tú estás haciendo misiones, estás entendiendo el espíritu de las misiones. Porque aquí en la oración se nos dice que no solamente yo busqué aportar, porque muchas veces
Hay cosas que están fuera de nuestro alcance, ¿verdad? Vemos solo una noticia en el telediario y como que eso está tan irreal e inalcanzable para nosotros que no podríamos hacer nada, pero orar sí, orar siempre. En la oración hay poder, en la oración hay poder. Te vuelvo a recordar Hechos 1:8, pero recibiréis poder. Y cada vez que tuvieron problemas en el libro de los Hechos, ¿qué hicieron? Se fueron, se encerraron y oraron, y el poder volvió, y el poder los respaldó, y el poder del Señor estuvo obrando allá. Entonces debemos rogar por todos los hombres. La tercera cosa aquí en este punto, hemos dicho que hay que hacer 3 cosas en la responsabilidad: amar, orar, y la tercera cosa es ir y hacer la obra. Ir y hacer algo. Está bien amar, está bien orar, pero aquí es cómodo en un sentido. Hay que llegar al punto donde hay que, si podemos ir, si podemos hacer algo, entonces tenemos que ir o tenemos que hacer algo. Porque si no, entonces estamos negando el espíritu de la misión. El espíritu de la misión es una necesidad de hacer lo que hay que hacer. Jesús llamó a sus discípulos apóstoles, que significa enviados, comisionados. Si tú eres un discípulo de Jesús, tú eres un apóstol en este sentido, en el sentido de que el día que fuiste salvado, salvada, a partir de ahí el Señor te comisiona para que tú vayas y tú eres representante de Él, con tu vida, con tu testimonio, con tus palabras, con tus acciones. Por eso, en un sentido, todos nosotros somos enviados. Todos nosotros tenemos que ir a las misiones, desde Alicante, desde Jerusalén hasta Judea, Samaria y lo último de la tierra. En este caso, tú eres un comisionado para ir y llevar a Cristo en la ciudad de Alicante o en los lugares donde tú estás. Pero en este sentido también, Mateo es un comisionado de la iglesia porque va a ir allá donde nosotros no podemos llegar, pero queremos llegar y podremos llegar, ¿cierto? Lo vamos a hacer, Dios nos va a respaldar. Por eso recuerda, Jesús llama a sus discípulos enviados. Si lo tradujéramos al español, es Jesús se sentó con sus discípulos, y cuántas veces ese contexto religioso no nos deja entender lo que Jesús quería decir. Y lo que quería decir, Jesús se sentó con todos los que Él iba a enviar. Todos mis emisarios, aquí están todos, vamos a hacer la última cena. Chicos, prepárense, están listos para la catapulta, ya los voy a lanzar. Ustedes van a ir, yo los envío y les voy a dar poder. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, pero vayan, sean testigos donde quiera que yo los envío. Vayan. En la misión debe haber personas dispuestas, pero también debe haber iglesias dispuestas a enviar. Eso me he encontrado en el camino, iglesias que no están dispuestas a enviar. No, las misiones, ¿para qué? Eso prediquemos aquí donde estamos. Hay mucha necesidad. Aquí ya hay mucha necesidad. Si fuera por eso, no hubiera salido de Colombia, porque yo ya sabía que en Colombia había mucha necesidad. Entre más viajes misioneros hice dentro de mi país, más me di cuenta de la gran necesidad que había en muchos lugares. Si fuera por eso, me hubiera ido de Bogotá, pero no de Colombia, porque en Colombia había muchísima necesidad. Pero como Dios llama a algunos a predicar en Bogotá, a otros predicar en otros lugares de Colombia, a otros en otros lugares de América Latina, y a otros nos manda hasta lo último de la tierra, pues al Señor le plació que a Patricia y a César los iba a mandar hasta lo último de la tierra, y eso representaba para nosotros esta nación, y es ir hasta lo último de la tierra. Lo que menos nos hubiéramos imaginado, estar en España. 21 años ya en España, ni me hubiera imaginado que hubiera llevado 21 años en España hace mucho tiempo, porque no estaban en mis planes, estaban los planes de Dios. Una iglesia que está dispuesta a enviar es muy importante. Debe haber alguien dispuesto a ir, si no, ¿cómo podemos enviar misioneros? Si no hay gente dispuesta a ir. En la iglesia encontró a César y a Patricia que estaban dispuestos a ir. No sé cuántos recuerdan el video de Mateo que salió hace 3 semanas, creo. ¿Se acuerdan que en el video decía él: yo estoy dispuesto a ir, pero te necesito a ti?
¿A quién eres tú? La iglesia. Debe haber uno que está dispuesto a ir, pero junto con el que está dispuesto a ir debe haber una iglesia dispuesta a enviar y a implicarse. Y terminamos leyendo este pasaje, Romanos 10, versículos 8 al 17. Solo lo vamos a leer y luego vamos a orar. Así que Mateo, si quieres puedes subir al piano. Dice Romanos 10, versículos 8 en adelante: Mas, ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será. Es el mensaje que predicamos, es lo que dice. Que si creyeres que Jesús es el Señor, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Este es el mensaje cuando alguien va y predica y alguien lo escucha y confiesa con sus labios que decide creer en el Señor. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él cree no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo van a creer en África si nadie va y les habla? Esa gente tiene que creer, pero si nadie va y les habla, ¿cómo van a creer? Te repito el verso 14: ¿cómo pues invocarán? La gente de Sierra Leona, ¿cómo pues invocarán ellos aquel en el que no han creído? ¿Y cómo van a creer en él si nunca han oído de él? ¿Y cómo van a ir si no hay una persona que les predique? ¿Y cómo predicará una persona si no ha sido enviada? Fíjate dónde empieza todo. En alguien que dice: aquí estoy listo, y otros lo envían. Entonces él predica, la persona escucha, abre su corazón, confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y entonces es salva. Gracias por la iglesia que escuchó y envió. Gracias por el que levantó la mano y dijo: heme aquí, envíame a mí. Porque si no hay eso, no hay misión al otro lado. Y nunca oirán, nunca creerán, no podrán arrepentirse. Por eso hacemos misiones, no porque sea cómodo, no porque sea guay, no para que tengamos algo más en el currículum de la iglesia. Y dice verso 15: ¿y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. O sea, ¿qué es lo que necesitan escuchar ellos allí en África? La palabra de Dios. ¿Con qué puede convencer el misionero a la gente? Solamente tiene un arma: la palabra de Dios, el evangelio, no tiene más. Y muchos, dice aquí Isaías, mas no todos obedecieron al evangelio. Ya sé que no todos van a escuchar el evangelio, no todos lo van a querer aceptar, pero lo que un día va a pasar es, al llegar ante el trono de Dios, no podrán decir: nunca escuché, nunca hubo nadie, nunca se atravesó nadie en mi camino que me hubiera dicho algo. No tengo culpa, porque si la iglesia Amor Fraternal escuchó, obedecerá y enviará al misionero. Y si el misionero escuchó, él abrirá su boca y hablará de Jesús sin ningún temor, y hablará de la palabra de Dios, y el resto se lo deja al Espíritu Santo. El resto ya lo tiene que hacer Dios. El resto solamente lo puede hacer Dios. ¿Cuántos saben eso hasta el día de hoy? Que no podemos más que hacer la parte nuestra, pero el resto le toca a Dios. Nosotros no podemos hacer que la gente se convierta. Esto no es por argumentos intelectuales. ¿Quién tiene más argumentos? ¿Quién tiene más dialéctica para pisar al otro? Esto no es de dialéctica. Esto es de verdad o no verdad.
Y Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. ¿Quién es la verdad? Una persona. La verdad no es un argumento, la verdad es una persona, es Jesucristo. Y vamos a ir a hablar de la verdad. La verdad se respalda por sí sola. La verdad se respalda por sí sola. Yo voy y hablo de Cristo. Yo no quiero creer. Mi trabajo era contarte la verdad. Y quiere venir a pisotearte y a levantarte argumentos. Tranquilo, no te preocupes. Tú ya escuchaste lo que tenías que escuchar. Vamos a orar juntos, pongámonos en pie. Gracias, Señor, esta mañana por hablar de misiones y por poder escuchar de la obra misionera a la cual tú estás llamando a la iglesia del siglo XXI, Señor. Una iglesia que fácilmente se puede quedar cómoda en su silla, en sus templos, en sus trabajos, en sus placeres del primer mundo. Pero no queremos ser una iglesia que hace oídos sordos a la verdad y a la responsabilidad que tiene. Por eso hacemos las cosas que hacemos, Señor, porque queremos enviar a las naciones de la tierra la misión, el mensaje. Y el domingo que viene vamos a orar por Mateo para comisionarlo como portavoz de esta iglesia, enviado para ir a las naciones y a las misiones. Y que Él nos cuente de experiencias, de cosas que Él va a vivir, y sentirnos orgullosos de que gracias a Dios, porque Él nos está representando allí en lo que Él está haciendo con la gente de allí. Quita todo temor de su corazón, llena toda su alma de una necesidad y una pasión de que todo lo que has depositado en Él durante todos estos años de su vida pueda florecer y dar fruto a donde tú lo envías. Gracias, Señor. Danos un corazón misionero de amar a las naciones. Danos un corazón de oración y danos un corazón de responsabilidad, de ir y hacer algo, Señor, porque el mundo te necesita. Amén.